Bien, continuando, ¿verdad? Y viendo y hablando sobre, digamos, lo que sería el componente emocional que pudiera tener que ver con la aparición de la diabetes tipo 2 y tipo 1. En la diabetes tipo 2 hay dos tipos de choques biológicos que pueden considerarse como una especie de falsa diabetes. ¿Por qué hablamos de falsa diabetes? Porque no hay falla en la función del páncreas, simplemente hay alteraciones metabólicas en el metabolismo del azúcar y que entonces eso es lo que nos va a causar alteraciones de desnivel de la medición de azúcares, ¿verdad? Y así como otras alteraciones en los diferentes órganos, o sea, las complicaciones son resultados no de la falla del páncreas, sino de los trastornos metabólicos debido principalmente a la alimentación. Pero aquí hay, digamos, el elemento emocional que tiene que ver también. Hay dos formas de presentación de la diabetes tipo 2, que sería a partir, digamos, de situaciones de repugnancia y o bien situaciones de resistencia y oposición que ya habíamos mencionado anteriormente. En la diabetes tipo 2 se van a impactar las células alfa del páncreas. No son las que producen insulina, sino las que producen glucagón. Entonces, este glucagón lo que hace, ¿verdad?, es mandarle señales al hígado para que el hígado saque grasa de la reserva y la transforme en azúcar. Y entonces ese es el papel precisamente del glucagón, ¿sí? Y entonces viene del impacto en las células alfa del páncreas. Si el conflicto activo dura mucho tiempo, por esa razón, por ese mecanismo es que tanto se receta la metformina, ¿no? El problema está con la metformina es que, digamos, es un mero calmantito y que además pudiera tener daños, pudiera causar daños a nivel de hígado y riñones, y entonces esa es la problemática, ¿no? O sea que quizá pudiera tener su utilidad el uso de medicamentos como la metformina por tiempo muy limitado, digamos en situaciones bien extremas de emergencia, sí, pero hasta ahí, ¿no? Nunca dejarlas de base de manera permanente por el daño que pueden causar en los órganos. Sí, además de que va a causar de alguna manera, digamos, va a hacer flojo al páncreas, igual que todos los demás medicamentos, igual que la insulina, que se aplica cuando no se necesita. Cuando se toman medicinas, sí, que no se requieren, o se inyecta insulina que no se requiere, se va a atrofiar el páncreas y entonces sí va a aparecer, si no había daño en el páncreas, va a aparecer con el paso del tiempo a lo largo de algunos meses o años, ¿no? Y entonces ahí esa diabetes tipo 2 se va a hacer tipo 1 también, y entonces cuando aparece la diabetes mixta, y además que con eso no se detienen, es más difícil detener las complicaciones de la diabetes. Si el conflicto activo dura mucho tiempo, pudiera necesitar insulina unos días, ¿verdad? O sea, lo que les decía, la posible utilidad del medicamento unos pocos días, hasta normalizar. Normalmente se afecta el lado izquierdo del cerebro, que en el lado izquierdo del cerebro está el centro del glucagón, y entonces aparece, digamos, un signo, ¿verdad?, neurológico o psíquico, sí, que se llama manía, ¿no? O sea, una manía surge a partir de eso, ¿no? Eso se ve muy frecuentemente, sí, en los diabéticos tipo 2. Ahora, cuando es al lado derecho, en donde está afectado el centro de la insulina, sí que es cuando sucede en el diabético tipo 2, cuando está en fase muy activa, ¿no? Que llegara a ocupar incluso la aplicación de insulina, o bien en el diabético tipo 1, ¿no? En donde está afectado el centro de la insulina y entonces va a aparecer principalmente depresión. Sí, y entonces en ese sentido tenemos que estar listos precisamente para poder regular, controlar, sí, estos signos y síntomas, ¿verdad?, de estas manías y depresiones, y entonces ayudarle a la persona a que salga del conflicto de la mejor manera. En la diabetes tipo 1 hay dos fases. Sí, pues se puede decir también en la 2, ¿no? Pero aquí estamos ejemplificando. En la diabetes tipo 1 hay una fase simpática en donde se impacta las células beta del páncreas, que son los productores de insulina.
y por esa razón va a requerir insulina en la fase simpática. Si se fijan, el diabético tipo 1 no requiere insulina todo el tiempo, sino solamente en la fase simpática. O sea, la persona diabética tipo 1 puede estar brincando de la fase simpática a la parasimpática de acuerdo a cómo viva cada uno de los conflictos, ¿verdad? Con relación al ambiente que tiene en su condición de trabajo, de vida, relación con las personas, amigos, familiares, en fin, ¿verdad? Que están incidiendo en esto, y entonces ahí es donde pudiera requerir insulina. Pero en la fase parasimpática no requiere insulina, puede tener solo síntomas, sueño, hambre, sed, cansancio, presión baja, inflamación, e incluso se ve cómo la persona va recuperando peso. Sí, cuando está en la fase activa, todos los padecimientos siempre va a haber una pérdida de peso de alguna manera, ¿no? Pero aquí, en el caso del tipo 1, no necesariamente la pérdida de peso va a ser permanente, sino que es temporal, solamente en la fase activa. Y bueno, de las complicaciones tendríamos que decir, principalmente nos vamos a referir a dos. La retinopatía diabética regularmente aparece por preocupación al regaño o a la sentencia que pudieran hacernos otras personas, ¿verdad?, con las cuales estamos relacionados, o bien el caso de la nefropatía diabética aparece por la preocupación a la pérdida, a la sensación de pérdida de la existencia que no tiene sentido de la vida, o a la pérdida, digamos, de capacidad, de la falta de capacidad para resolver su propia vida. Entonces lo lleva precisamente a crear la condición favorable para la nefropatía diabética.